hablemos precisamente de la pandemia, porque es que no se puede volver un lugar común, ¿verdad? Una alusión menor. Es que la pandemia está ahí. Y las cifras Kelly, por ejemplo, las últimas reveladas por el Ministerio de Salud de Sí. Colombia, pues son muy importantes. El último reporte, equivalente al 5 de enero, señala que en Colombia fueron registrados 16.259 nuevos casos. Sí, que notamos obviamente el aumento de los casos en las últimas semanas, Juan Manuel, que es el mismo panorama que vemos en otros países del mundo. Estados Unidos registraba al inicio de esta semana 1.100.000 casos diarios, ya 600.000 ayer, pero son repuntes de récord de casos que hemos visto por la variante Omicron. Francia más de 300.000 casos, Reino Unido más de 200.000 y varios países europeos que ven repunte por la variante. Y 40 fallecidos, entregaba este último reporte del Ministerio de Salud. Nos acompaña precisamente el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Germán Escobar. Bienvenido, gracias por atendernos, doctor Escobar. Hola, muy buenos días a la mesa de trabajo, todos los oyentes, gracias por la invitación. 8 regiones ya con la variante Omicron plenamente detectada, lo cual significa que en cuestión de tiempo prácticamente en todo el país pueda constatarse esa aparición. Eso es probable, ¿verdad? Sí, altamente probable. Bueno, ¿en qué momento se encuentra el país en materia de contención de la pandemia? Porque nadie niega las bondades del Plan Nacional de Vacunación, que ha sido muy exitoso, reconocido por afectos y por desafectos, pero fiestas de fin de año y de comienzo de año que marcan una preocupación, una tendencia hacia la preocupación por lo que pueda ocurrir en las próximas semanas, doctor Escobar. Sí, yo creo que ustedes han hecho al comienzo de esta entrevista una descripción general adecuada de cómo se ha venido comportando el país. Ayer tuvimos 16.000 casos, una cifra alta de casos respecto a los días anteriores. Es probable que esto signifique que ya hemos empezado la instauración propiamente del pico por Omicron. En ese orden de ideas, pues hay que resaltar dos cosas. Al ser una variante altamente contagiosa, todos los países que han tenido presencia de la misma, más de 80 países, a pesar de haber tenido otras medidas mucho más restrictivas, no han contenido la variante. Hemos visto las curvas explosivas de contagios en Europa, en Reino Unido, incluso a pesar de haber hecho cuarentenas, por lo cual en este momento de la pandemia, ustedes bien lo han dicho, la pandemia ha evolucionado y Omicron tiene otros retos distintos a la variante Delta, distintos a la variante Mu, y en ese orden de ideas pues es prácticamente inevitable que tengamos un contagio muy importante de la población. Ahora, como ustedes bien lo dijeron en su análisis, ese contagio, por fortuna, es de baja severidad por muchas condiciones del virus, pero también por el avance del Plan Nacional de Vacunación, la cobertura que tenemos hoy, más de 65 millones de dosis aplicadas, y eso está protegiendo a la población. Sí, mire usted, el presidente hace unas horas hablaba de 40.000 contagios diarios, hasta 40.000 contagios diarios que podríamos llegar a tener. Según sus estimaciones, ¿cuándo podríamos llegar a esa cifra? ¿Cuándo, dijéramos, puede ocurrir lo peor en este pico que estamos enfrentando por cuenta de Omicron? Los modelos que corrimos la semana pasada con el Instituto Nacional de Salud, quien es el que tiene la experticia para ello, muestran que el pico de contagios pudiera darse en las próximas 3 semanas, es decir, a finales de este mes, máximo comienzos de febrero. Ahora, lo que estamos viendo en los últimos días probablemente altere el modelo mismo, porque el modelo tiene altas externalidades por las interacciones, por las fiestas y encuentros de principio de año, etcétera, y muy probablemente tengamos que correr a hacer de nuevo el modelo la semana entrante y ajustar esas estimaciones. Pero lo que es seguro es que en las próximas 2 semanas serán cruciales. Las próximas 2 semanas vamos a tener un aumento de casos importante y son 2 semanas pues donde tendremos que monitorizar la situación muy estrechamente. Sí, justamente al hilo de lo que estaba diciendo usted, viceministro, en la primera ola de la pandemia en América Latina pasó más o menos lo mismo que había ocurrido en Europa un par de meses antes.
Hoy en día en Europa lo que está ocurriendo es lo siguiente. Tome usted el caso de España, que es un país que tiene una población parecida a la de Colombia, 46 millones de habitantes, nosotros tenemos 50 millones de habitantes, pero en 24 horas, en las últimas 24 horas en España, según el dato más reciente, hubo casi 140.000 contagios. Eso quiere decir que aquí en Colombia dentro de un mes o mes y medio o 2 meses va a haber una suma de contagios parecida, es decir, podemos llegar, qué sé yo, a los 150.000 contagios. Es muy difícil hacer esa proyección porque las condiciones de la población, aunque parecieran ser similares, sí tienen algunas diferencias. ¿Qué diferencias? Porcentaje de población vacunada, por supuesto, pero también haber tenido en Colombia un tercer pico fuerte y una exposición al virus tanto por Mu como por Delta, que es distinto a otros países y que nos ha dado cierto grado de inmunidad natural en la población. Eso va a hacer que el comportamiento de Omicron sea distinto. Por ejemplo, la curva nuestra empezó un poco más suave, el crecimiento un poco más suave que esos otros países, España, Inglaterra, el mismo Estados Unidos, que tuvieron curvas explosivas casi que desde el cuarto día de haber entrado Omicron. Nosotros, reitero, sí esperamos un aumento de casos, estamos afinando las proyecciones con lo que estaremos viendo en estos 2-3 días siguientes y estamos preparándonos para un aumento de casos con baja severidad. Eso tiene otros retos desde el punto de vista de salud pública, tratando de acomodar la capacidad instalada para descongestionar servicios de urgencias, aumentar las consultas priorizadas y evitar que haya esa saturación de los servicios de puerta de entrada, y hacer el llamado muy especialmente a la vacunación, que es tal vez el instrumento más importante junto con las medidas de bioprotección para evitar que tengamos, precisamente como usted lo menciona, ese aumento tan fuerte, tan explosivo de casos como se ha visto en España y en otros países. Claro, viceministro, de todas maneras escuchábamos al presidente que el país tendría que afrontarse por lo menos a 2 meses de incrementos de contagios. Usted nos habla de 2 semanas críticas que van a estar en evaluación del Ministerio de Salud. 2 semanas que casi que coinciden con el regreso a clases, el regreso de las universidades, que también es una exposición importante de estudiantes, tanto en las escuelas como en las instituciones de educación superior. ¿Se analizará alguna medida de aforo, por lo menos, de cara al regreso a clases? Nosotros siempre hemos tomado las medidas basadas en la evidencia y de manera oportuna. ¿Qué se ha visto en otros países y cuál es la recomendación de organismos internacionales? Prácticamente la última línea que uno debiera restringir por ya haber tenido 2 años de rezago estudiantil con las consecuencias terribles que eso tiene en el desarrollo psicomotor de nuestros niños y niñas, la última línea que uno debería hacer es precisamente la de educación, escuelas y centros educativos. ¿Por qué? Porque si uno cerrara estos centros o tuviera restricciones sobre estos centros, pues igual los niños y niñas estarían expuestos a el movimiento de los adultos que de todas maneras tienen que salir a hacer sus compras, algunos laborar, etcétera, etcétera. Entonces es una medida que se ha demostrado con esta pandemia que no es tan eficaz. ¿Cuál es el punto aquí? Es un regreso seguro a clases, es un regreso seguro al calendario educativo, tanto de nivel básico como superior. ¿Y cuál es la clave para ese regreso seguro? Obviamente medidas de bioprotección, de manera, hemos visto que los niños y niñas han sido muy adherentes a las medidas de bioprotección. Ellos aprenden muy fácil, incluso de manera anecdótica. Quienes tienen hijos saben que ellos incluso les recuerdan las medidas de protección a sus padres. Y lo segundo, la vacunación, muy importante. Tenemos más de 3 millones ya de niños y niñas vacunados, pero aún falta. Invitamos a los padres de familia a acceder a la vacunación de sus niños. Estamos usando una plataforma, en este caso Sinovac, para la vacunación pediátrica, que tiene más de 40 años de uso, es supremamente segura. Esa es una de las razones principales por las cuales la usamos en población pediátrica. Y en la medida que podamos llevar a nuestros niños vacunados el regreso a clases, pues vamos a tener un calendario escolar seguro, y sobre todo es muy importante ese regreso por el rezago educativo, las consecuencias, como lo dije, tan fuertes que tienen sobre el desarrollo psicomotor de nuestros niños y niñas.
Doctor Escobar, sé que este tema que usted está abordando en su mayoría, por lo menos en el aspecto ya puramente operativo, pedagógico, obedece las directrices del Ministerio de Educación, pero es que FECODE en las últimas horas ha manifestado una vez más, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, dudas sobre ese regreso a la presencialidad. Dice que de pronto no hay condiciones en algunas regiones colombianas. A la luz de lo que usted conoce desde el Ministerio de Salud, ¿están dadas esas condiciones? Yo sé que usted ha explicado ya la bioseguridad, la vacunación, el distanciamiento, el cuidado, pero en términos generales, ese retorno a la presencialidad que tanto está reclamando el mundo, ¿se puede dar hoy por hoy en Colombia tranquilamente? Sí, usted lo ha dicho, es un tema claramente de competencia del Ministerio de Educación. Yo no quisiera pues tomarme aquí la palabra de la ministra. Sin embargo, nosotros hemos venido trabajando de la mano como gobierno para que ese regreso se dé de forma segura. El Ministerio de Educación ha trabajado fuertemente para que haya adaptaciones, por ejemplo, en las aulas, haya ventilación y demás. Y algo muy importante que hay que recordarle a todo el país, uno de los grupos priorizados de primero, si se quiere, fue el de nuestros maestros logramos vacunaciones masivas de manera muy importante a nuestros maestros, y en ese orden de ideas, dado que muchos de ellos, si no todos, ya completarían 6 meses después de completar esquema, pues podrían y deben acceder a la tercera dosis, y las vacunas están disponibles. En ese orden de ideas, pues tenemos una protección de todos nuestros maestros. Quienes no están vacunados es realmente por decisión propia, no por ausencia de vacunas, y eso hace que el regreso a clases pues sea mucho más seguro, sobre todo en una ola de Omicron que, si bien es cierto, como lo explicamos al comienzo de esta entrevista, va a presentar un aumento de casos. Son casos de baja severidad, por fortuna. Pues doctor Germán Escobar, gracias por atendernos a esta hora aquí en RCN Radio. Feliz día. A ustedes un feliz día y muchas gracias por la invitación. El viceministro encargado de Salud Pública y Prestación de Servicios, a propósito de la variante Omicron presente en 8 regiones de Colombia, pero dice que es muy probable que pronto esté en todo el país.